Hola amigos electrónicos, bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy vamos a retomar un poco el video pasado, que es en el que hicimos un menú dinámico en lenguaje C. En este menú nos podemos desplazar mediante las teclas o bueno, las flechas que tiene el teclado, ¿vale? Nos podemos desplazar hacia arriba, hacia abajo y seleccionar una opción con Enter. Ahí entra la condicional que nosotros elijamos y por último cerramos, ¿no? Este es el código que, como ven, no es mucho. Ya lo expliqué en el video pasado. Si no lo han visto, les recomiendo que lo vayan a ver para que entiendan de qué va este video. Bueno, este menú pues no lleva mucho código, ¿va? Em, para programas de dos, tres programas, pues no hay mayor problema para estar haciendo el menú. El defecto con este menú es que hay que estar básicamente copiando todo lo que es el menú en todos los archivos que necesitamos tener, ¿no? Si manejamos tres archivos y queremos tener en el menú esos tres archivos para navegar dentro de ellos, pues tenemos que estar creando el menú en esos tres archivos. Crear las condicionales, como ven acá de if menú es igual a 1, a 2, a 3 en todos los archivos y demás, ¿no? Como les digo, si son pocos archivos, pues no hay problema. El problema viene cuando ya son varios archivos, que en este caso, por ejemplo, tengo que hacer 12 programas y pues da un poco de flojera estar haciendo todos los archivos, ¿no? Aquí tengo un ejemplo de que vamos a hacer ahorita que se llama tercer examen parcial. La carpeta, que esta es una carpeta ya generada por el programa que les voy a mostrar. Aquí ya tengo los programas, que en este caso tiene programa 1 hasta el programa 12. Tengo el archivo de menú, el archivo de inicio, el archivo de cerrado. En este caso les quiero mostrar cómo quedó el programa. Bueno, pues vamos al de inicio primero. Nos ejecuta nos enseña la animación. Podemos navegar en nuestro menú. Quiero ir al programa 1, que ahorita no tiene absolutamente nada. Se espera un tiempo para ejecutar el programa. Después nos dice, si no se redirige en automático, pulse Enter. Pulsamos Enter y nos manda otra vez al inicio. Bueno, si le damos fin, pues nos cierra el programa, ¿no? Bueno, como se pudieron dar cuenta, aquí en el menú tenemos un pequeño resumen que es justo lo que les quiero mostrar ahorita. Aquí ya abrí el programa, como ven, todo este código fue generado por el programa que les digo. El programa que hice básicamente está hecho igual en lenguaje C. En este caso voy a borrar el programa y vamos a mostrar el funcionamiento de cómo funciona este programa. Se llama menú automático. Esta es la versión 0.7. Lo iniciamos y aquí tenemos ingrese el nombre de la carpeta. Aquí ya tengo mi archivo. Ese es el nombre de la carpeta que quiero que lleve. Le doy Enter y aquí se introduzca el número de programas. En este caso necesito 12 programas. Le doy Enter. Introduzca o ingrese el nombre del archivo. En este caso no me lo voy a complicar mucho, le voy a poner programa 1, así hasta el 12. Y listo. Por último, programa 12. Aún no le doy enter para que me genere lo demás. Pero datos a tomar en cuenta. Primero, en este caso no es que tenga que ser obligatoriamente poner programa 1, programa tal. No. Ustedes pueden poner el nombre del archivo que ustedes quieran. Siempre y cuando no lleve espacios, porque esto puede generar errores en los demás archivos. Ahorita ya acabé con el programa 1 al 12 y ya le doy enter. Listo. Ahora aquí ya tenemos una previsualización de cómo va a quedar nuestro menú al final, ¿no? Ya cuando nos genere lo que es el archivo del menú, así se va a ver cuando lo ejecutemos. En este caso me está pidiendo un resumen. Aquí está generando un archivo, o bueno, más bien dos archivos. Este está generando el resumen tanto para el menú, el archivo de menú, y va a crear un archivo aparte llamado
resumen me parece, no, main, en archivo de texto, y ahí va a guardar todo lo que es el resumen. Y en este caso iniciamos por el programa 1. El programa 1 yo quiero que lleve este resumen de lo que va a ser ese programa. Copio y pego, le doy Enter. Ahora me voy al siguiente resumen del segundo programa. Dato a tomar en cuenta. En este caso, si se dan cuenta, me está advirtiendo de que tengo errores de ortografía. Esto es porque me están haciendo falta acentos. Esto no los pongo ya que por pues, tipo de programa no los puedo estar almacenando lo que son los acentos porque me ocasiona errores. Eso hay que hacerlo manualmente. Que si hay formas de guardar comillas, acentos, pues sí, pero se hace manualmente. Aún no he hecho la manera en que lo haga desde la consola. Y listo. Por último, el último resumen que quiero que guarde. Aquí almacené el de los 12 programas. Y ya puse el último, le damos Enter, ya se generó el resumen y ahorita nada más está cerrando los archivos que ha generado hasta ahorita. Ya se crearon todos, se está cerrando y por último se cierra totalmente el programa, ¿vale? Aquí ya tenemos la carpeta que nos acaba de generar. Como ven, tiene el nombre que nosotros le asignamos, que es el de tercer examen parcial, ¿no? Aquí está la carpeta. Esto está en el escritorio, ¿vale? Aquí está el programa que les decía que es generado en archivo de texto y nos dice, ¿no? Dice, este es un resumen autogenerado, ¿no? Nos dice, es necesario una revisión manual. Aquí, como se dan cuenta, tenemos el archivo 1, o en el resumen 1, que nos dice registro de alumnos para la carrera de tal, 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 ¿no? El archivo 2, el archivo 3, así hasta el archivo 12. Ese es un resumen de lo que hace cada uno de los programas. Aquí tenemos datos del programa y lo cerramos. Ahora, vamos a abrir el archivo de inicio, el archivo de menú, el archivo de cerrar, programa 1, programa 2 y programa 3, solo para mostrar el funcionamiento de esto. Como ven, cada uno de los archivos ya tiene su propio código. Esto en automático, ¿va? Aquí ya tenemos, por ejemplo, el programa de cerrar, que este básicamente lo que hace es copiarlo nada más. Igual el de, bueno, este es el que estuvimos creando poco a poco, que aquí ya tenemos los programas, ¿no? Primero lo que vamos a hacer es compilarlos. Ahorita vamos a ir paso a paso viendo qué hace cada programa. Compilamos los programas. Listo. Nos salimos. Y ahora sí, ejecutamos el primero, ¿no? El que se llama inicio. Tenemos inicio, nos carga nuestra animación, nos redirige al menú y aquí ya podemos navegar. Por ejemplo, quiero irme al programa 1, ¿no? Carga el programa 1, se espera un tiempo en lo que se debe ejecutar el programa. Como en este caso no nos redirigió, esto lo van a entender un poco más adelante. Si no se redirige en automático, pulse Enter, ¿no? Pulsamos Enter y ya nos manda al inicio, probamos al programa 2, carga el programa. Aquí nos debe mostrar el contenido que tiene el programa, en este caso no tiene nada, nos manda otra vez al inicio y ahora le pulsamos el de fin, ¿no? Pero antes de eso quiero que vean aquí, ya tenemos el resumen de lo que hace cada programa, resumen del archivo 1.guión, resumen de alumnos para carrera tal, registro de alumnos para tal, ¿no? Así hasta el 12, que es el CRUD escolar, ¿no? Ahora le damos a fin, la opción de fin, ¿no? Nos carga nuestra animación de nuevo y cierra el programa. Lo cerramos y ahora sí veremos paso a paso cómo funciona esto. Esto es básicamente todo el código que, como se darán cuenta, pues sí es bastantito, pero es mucho relleno. Realmente no es tan complicado. Bueno, esto cabe aclarar que es una carpeta. En esta carpeta debe estar el archivo de home, el archivo de cerrar.c y el archivo de inicio. Todos se los voy a dejar en la descripción de este video. Bueno, el archivo principal, que es básicamente con el que iniciamos este programa, que es este,
pues se llama home.c. Y aquí iniciamos con la librería de entradas y salidas, iniciamos con el main. Y aquí, como se darán cuenta, tenemos la creación de varios archivos, ¿no? Tenemos el archivo 1, el archivo 2, el archivo 3 y el archivo 4. Aquí declaramos que, bueno, dos variables, que es data1 y data2, y esos tienen un valor de 0. Tenemos que el archivo 1 es básicamente leído y el archivo 2, ¿no? Tenemos el archivo que se llama inicio y el archivo de cerrar. Vamos a ver qué tiene cada uno de estos dos archivos, ¿no? Primero, el de inicio.c. Aquí tenemos las librerías, tenemos lo que inicializa el programa. Bueno, esto es básicamente para el tamaño que quiero que tenga la consola, ¿va? Aquí tenemos un system y el título, ¿vale? El título que quiero que tenga la consola a la hora de abrirse. Después inicio con la pequeña animación, que estos básicamente solo son print y sleep para generar tiempo en lo que carga. Termina el programa, limpia la consola y nos redirige a menú.exe. Ahora veremos el archivo de cerrar. El archivo de cerrar es muy parecido. Iniciamos con las librerías, tenemos el tamaño de consola, en este caso ponemos el color que sea negro y blanco. Aquí otra vez tenemos la misma animación y en este caso solo imprime por consola cerrado y termina el programa. Después nos vamos a Home, que es donde iniciamos, ¿no? Ya vemos estos dos archivos que básicamente están en modo lectura. Estos apenas están leídos. Después nos vamos o nos dirigimos a la carpeta, o en este caso no es carpeta, sino nos dirigimos al escritorio. Iniciamos con el disco local, los usuarios, en este caso estoy en mi usuario, y nos vamos al escritorio. En dado caso de no encontrar la ruta, dice error en la ruta especificada. Si en ese caso si podemos entrar en la ruta, iniciemos a crear la carpeta. En este caso tengo una variable de tipo char llamada carpeta que puede almacenar hasta 20 caracteres. Aquí imprimimos por consola, ingrese el nombre de la carpeta por favor, un salto de línea y pedimos al usuario por consola pues el nombre que queremos que tenga esa carpeta. Aquí si se dan cuenta, y los voy a mostrar acá, la carpeta que me creo tiene muchos espacios y pues si lo hacemos con porcentaje S o porcentaje C, conforme haya un espacio ya no va a seguir almacenando esos datos. Por eso es importante poner este tipo de eh, variable, por decirlo así, que va a almacenar todo lo que exista hasta que exista un salto de línea. Conforme presione Enter, va a dejar de almacenar esos datos. Tiene sus pros y sus contras. Una de sus contras nos está afectando más adelante que quiero explicarles. Pero en este caso aquí nos está pidiendo el nombre de la carpeta, ¿no? Ahora sí, teniendo el nombre de la carpeta, procedemos a crear la carpeta. Si no se puede crear la carpeta o ya existe dicha carpeta, nos va a decir error al crear la carpeta y nos va a generar los demás archivos afuera de la carpeta, ¿va? Entonces es importante no tener carpetas con el mismo nombre porque va a ocasionar errores. Eh, Ahora sí, una vez teniendo la carpeta, nos movemos a la carpeta que acabamos de crear. Aquí tenemos la misma función para movernos, en vez de movernos al escritorio, ingresamos a la carpeta que acabamos de crear. Después imprimimos por consola si en dado caso hay un error, pues error en la ruta especificada, ¿no? Esa es una advertencia para el usuario. Tenemos los archivos 2 y 4, que básicamente serían los archivos que que queremos crear, ¿vale? En este caso los nombramos como inicio.c y cerrar.c. En este caso en modo escritura. Aquí vamos a estar
copiando, bueno, vamos a estar escribiendo los nuevos dos archivos. Aquí es importante cerrar los archivos para no tener problemas. Ahora, nos pasamos al generador del menú. Ese sería el segundo archivo, por decirlo así, porque aquí ya tenemos los dos primeros, ¿no? Estos los esenciales. Bueno, aquí estamos creando un nuevo archivo. Este archivo se llama menú.c y en dado caso que llegase a tener algún error, aquí tenemos la advertencia para el usuario que nos dice error al guardar. Si todo sale bien, tenemos un de lo contrario y aquí tenemos un fprint. Esto es muy diferente a printf, que es fprintf. ¿Por qué? Bueno, en este caso, lo que esté dentro de fprintf va a almacenar los datos en el archivo que estamos creando, no los imprime por consola. Aquí tenemos a qué archivo va dirigido este texto que va a estar dentro. En este caso es al archivo 2, que fue creado anteriormente. Aquí inicia a pegar este texto en el nuevo archivo. En este caso básicamente pues son las librerías y es el código que vimos en el video pasado. A diferencia que aquí por ejemplo no estamos definiendo un número del final del menú, ¿vale? Esto lo estamos haciendo que lo introduzca el usuario mediante la variable menúFin. Y esta misma la estamos poniendo, la estamos imprimiendo por el mismo archivo, ¿no? Básicamente estamos combinando ambos archivos. En este me lo pide y en este lo está imprimiendo, que ya sería el archivo que apenas está generando. Aquí, como ven, al menú fin le estoy asignando dos más, que sería el archivo de inicio y el archivo de cerrar. Esto para el menú. Esto básicamente es más texto. Esto recuerden que está en el primer video. Bueno, después tenemos dos variables, o bueno, dos arreglos bidimensionales, que en este caso el primero se llama nombres y el segundo resumen. Bueno, el primero es de 20 caracteres y va a almacenar máximo 20 archivos, ¿vale? 20 nombres. En el de resumen tengo que son 20 archivos y 800 caracteres. Parece un tamaño muy grande, pero realmente no lo es porque aquí estoy utilizando, bueno, lo van a ver más adelante, nos puede ocasionar problemas el de 800. Bueno, aquí tenemos, esto básicamente no estoy ocupando. Aquí tenemos un ciclo que es donde vamos a ingresar el nombre de los archivos. Aquí tenemos, pues básicamente le pedimos al usuario que ingrese los archivos, los guardamos en el arreglo nombres y en la posición i, que en este caso inicia en 2. Empieza en la posición 2 y va sumando, ¿no? Hasta que sea mayor eh, al valor ya asignado a menú fin. Aquí básicamente es una pequeña animación de que va a limpiar la consola. Aquí básicamente nos está imprimiendo lo que es la previsualización del menú. Aquí tenemos la flecha, la variable nombres, bueno, para el arreglo nombres y la posición. Ahora, aquí estamos generando el resumen. En este caso estoy creando otro nuevo archivo. Ese se llama archivo 4. Y este se llama main.txt. Sin embargo, deben tomar en cuenta que aquí estoy utilizando archivo 4, ¿vale? Para que no se vayan a confundir a la hora de estar editando el código. Aquí tenemos básicamente la misma advertencia y después tenemos que iniciamos a almacenar el texto que quiero que tengan los archivos. Esto no lo estoy ocupando. Aquí tenemos el mismo fprintf para, en este caso, archivo 2, que nos imprime resumen. Después tenemos para el archivo 4, este es un resumen autogenerado que ya lo vieron en el archivo que les mostré.
Esa es advertencia para el usuario. Y aquí está lo interesante. Dependiendo cuántos archivos yo quiero crear, va a depender este ciclo, donde nos empieza a imprimir que escriba el resumen. Aquí nos está pidiendo por consola que escribamos el resumen para almacenar dentro de el archivo menú que va a estar creando. Esto en archivo C. Y también lo está haciendo para el archivo 4, que sería el archivo en texto, que sería txt. Aquí tenemos el archivo 4 y el archivo 2. Después de eso tenemos más código, que esto ya lo vieron en el primer video, que es para el menú. Aquí tenemos una nueva variable. Este es un arreglo bidimensional otra vez, que se llama ubicación. Es de 50 posiciones o hasta 50 nombres, que es lo que vieron anteriormente, y 50 caracteres. Aquí básicamente estamos generando las ubicaciones del menú. ¿A qué me refiero con ubicaciones del menú? Bueno, esto se refiere a esta parte, que es donde estamos creando las condiciones. Si menú es igual a 1, crea el programa. Bueno, básicamente es una animación de crear el programa, pero nos redirige al menú.exe. Para el número 2, programa 1.exe, programa 2.exe y así. ¿Esto de qué depende? Bueno, esto depende del nombre que hayamos ingresado anteriormente. Lo que está haciendo es un ciclo que igual depende del número ingresado para el final del menú, que corresponde a los números de archivo que necesitamos generar. Bueno, aquí con esta función básicamente estoy copiando lo que es lo que tenga el arreglo bidimensional llamado nombres con la posición i que corresponde a la posición en el que ciclo esté, ¿vale? En este caso inicia en la posición 2 o en el ciclo 2. Eh, Esto lo copia al arreglo de ubicación. Igual, en la posición de i, en la que esté el ciclo. Ahora lo que hacemos con esta otra función es concatenar el texto o el nombre que lleve el arreglo ubicación y le sumamos punto .exe. Aquí estamos limpiando el buffer porque por alguna razón me está causando conflictos. Ahora estamos imprimiendo texto o bueno, guardando texto en el archivo que es el archivo 2, que es básicamente el del menú. Y aquí está lo que les decía, if menú, que es esto, if menú. Y aquí dependiendo en el ciclo que vaya, imprime la i, ¿no? Que esta i corresponde al número de archivo, que empieza con el archivo 1, 2, 3, 4, 5, así, dependiendo los archivos que hayamos creado. Esto es texto y animaciones. Aquí está, donde nos redirige al archivo, que esto es system, ¿vale? Es como si estuviéramos usando la consola de CMD. En este caso, aquí está lo que les decía, nos redirige al programa con el nombre que nosotros le hayamos asignado, que en este caso es ubicación. Esta ubicación es el nombre del archivo más .exe. Después, esto es para el final del archivo, que básicamente lo que hace es llamar al archivo cerrar.c o bueno, cerrar.exe y ya compilado. Cerramos, o bueno, esto es básicamente para lo del menú, que es más código que ya expliqué en el video anterior. Bueno, ahora después de todo esto, tenemos que generar los archivos secundarios, eh, que en este caso ya hemos decidido cuántos archivos queremos, el nombre de los archivos y el resumen que debe tener cada archivo. Ahora creamos un for y en este caso vamos a crear los archivos, o bueno, vamos a estar creando los archivos dependiendo pues los archivos que hayamos decidido crear, ¿no? Que hayamos asignado. Si asignamos uno, va a crear un archivo. Si asignamos 10 archivos, va a crear 10 archivos y así. Ahora, recordando el arreglo que anteriormente creamos llamado ubicación,
Ahora la volvemos a limpiar y le asignamos, le copiamos el nombre, o bueno, lo que lleve en el arreglo nombres. Básicamente lo que hace esta función es que no le importa qué texto o lo que lleve esta regla, porque le va a copiar lo mismo que tenga el arreglo que le sigue, que en ese caso se llama nombres, recordando que estamos utilizando posiciones. Esta lo que hace es concatenar lo que lleve el texto que lleve el arreglo ubicación y le suma .c. ¿Va? Aquí estamos creando el archivo. En este caso estamos creando el archivo 3. Este archivo 3 realmente se ejecuta varias veces, por lo que va a crear n número de archivos. Aquí, como siempre, tenemos la misma advertencia para el usuario. Y aquí estamos creando lo que es pues el código que queremos. Que aquí no hace más que crear lo que es la cabecera del código y lo del menú. Que pues vuelvo a repetir, ya hice un video para esto, para que me puedan entender. A diferencia del primer video que hice, no copié todo el menú como tal, sino que creé un menú falso, por decirlo así, que básicamente lo que tengo es que solo tengo una opción en ese menú que dice si no se redirige en automático, pulse Enter. ¿Esto por qué? Bueno, fácilmente porque si nosotros, por ejemplo, en el programa 5, ¿no? Que hemos generado, decidimos poner un scanf y le decimos que le pida al usuario X dato, ¿no? Cuando pulsa Enter, ese Enter se queda almacenado y provoca que al terminar el archivo, pulse Enter en el menú y que nos abra otro archivo y se crea un ciclo infinito. Entonces, para evitar eso, aquí creé una opción falsa que aún así lleve almacenado un Enter, pues no lo va a tomar en cuenta porque lo único que va a hacer es redirigir a menú.exe, que sería el inicio del programa. Esto pues es texto, bueno, es código, ya lo vieron. Bueno, cuando les hablo de código es del código del menú. Hasta aquí ya finaliza. Eh, Aquí es importante siempre cerrar los archivos. Estoy cerrando los archivos y después imprimimos por consola. Fin del programa. Esperamos un tiempo de 200 milisegundos. Limpiamos la consola e imprimimos nuestra animación de salida. Y por último, pues cerramos el archivo, el programa. Y como ven, no está muy complejo, pero pues sí enreda un poco. Pero pues sí se evitan, se ahorran bastante tiempo. Y pues aquí ya está. Ya vieron cómo funciona todo el programa. Y bueno, esto ha sido todo en parte. Si te ha gustado el video, déjame un like. Si te gusta mi contenido, suscríbete. Y pues nada más. Esto ha sido todo en parte. Hasta la próxima. These my dollars make it hurt.